Perfecto. Bueno, ahora sí, entonces damos la bienvenida y buenas noches a las personas presentes y a aquellos que ven en diferido, que son muchísima gente. Como ustedes sabrán, no pudimos la vez anterior. Lo que hicimos fue hacer un video que cada vez que no podamos por algún motivo personal o técnico, Esperemos que no haremos se repita. un video para que lo puedan ver y eventualmente hacer los comentarios de ese tema. ¿En qué estoy o en qué estamos junto con ustedes? Les diría que he logrado quizás por vez primera en mucho tiempo hacer todo un recorrido desde un comienzo hasta un punto final del camino que hizo Félix Pierre Guattari. ¿Sí? Teníamos siempre, cuando comenzamos a trabajar Guattari hace muchos años, habíamos trabajado el encuentro de Guattari con Deleuze. Ustedes saben que fue un encuentro muy fértil, fue un encuentro que ocurre a partir de finales del año 60 y que por supuesto produce esos textos tan famosos que hemos trabajado, que hemos comentado, que hemos intentado dar algún tipo de, sí, de comentarios más que nada, porque nuestra idea no es para nada enseñar, sino todo lo contrario, poder comentar y poder compartir con ustedes. Esos textos de los encuentros de Deleuze y Guattari, como ustedes ya conocen, pero los repetimos, son Antiedipo, Mil Mesetas, un texto sobre Kafka. Y finalmente, ¿qué es la filosofía? Retengan esto porque es importante. ¿Qué es la filosofía? En el sentido de una pregunta que parece básica, que parece, yo diría, de un alumno de primer año, pero que cuando Sí. se hacen esas preguntas no son tan fáciles de responder por la dificultad que tienen las preguntas simples. Estamos acostumbrados por ella a preguntas complejas, a poderlas responder, pero la pregunta simple, ¿qué es la filosofía? No es tan fácil de responder. Por eso he hecho unos videos con un filósofo, Carlos Segovia, que también pueden encontrar en YouTube o en Facebook. Él es un filósofo, yo practico, como digo siempre, entre comillas, el psicoanálisis, y de ese encuentro quizás haya algún tipo de fertilidad. Más luego están toda la producción de Guattari hasta prácticamente su muerte, que ahora se han publicado unos seminarios en Editorial Cactus y que más adelante vamos también a trabajar. Ahora, ¿dónde me quiero centrar ahora? Hay una producción de Guattari que es anterior al encuentro de Deleuze. Y eso me parece interesante. Algo que quiero también compartir con ustedes. También o subimos, porque Estela es quien me ayuda a hacer este tipo de trabajo, un encuentro que tuve con Mauro Murasawa. Mauro Murasawa es un sociólogo y filósofo japonés con quien hemos hecho varias actividades. Aquí en Andamiajes, que pueden encontrar si ustedes quieren en YouTube o en Facebook, muchos de ustedes han estado presentes, y algunas que otras en París. Él trabaja junto con Carlos Segovia y Estefan Nadó, que a la brevedad va a haber un video que voy a hacer con Estefan Nadó. Comentando con él y diciéndole que había encontrado textos anteriores de Guattari al encuentro con Deleuze, le pregunté qué pensaba él de los cambios que había habido. Y esta es la respuesta que quiero compartir con ustedes. Está en ese video, está en francés, quien entienda francés podrá verlo, quien O pueda poner un YouTube después traductor, lo traduce. o si YouTube después lo traduce, él me respondió de Bueno, manera simple y me dice, mirá, lo que hay son cambios de acento, nunca cambió la esencia de su pensamiento. A mí me pareció muy interesante que haya cambios de acento, de intensidad, pero no de lo que él pensaba. Entonces, retomando el video que hemos grabado con Estela, ese era un texto de 1964, donde Guattari se llama La transversalidad, donde Guattari hace toda una, ¿cómo decir?, una liaison, toda una conexión con textos de Freud respecto de la angustia, y cuyo corolario, si se quiere, es lo que Freud dice en ese texto, que son las nuevas conferencias de psicoanálisis, que a partir de esto, de la angustia realista, de poder pensar lo social que está en juego, Freud mismo dice, hago acá una salida a la plaza pública, que en ese video señalábamos como algo importante, porque plaza pública o place publique fueron encuentros que se dieron
después de la Segunda Guerra Mundial en las plazas como modo de reorganización social y de poder compartir el sufrimiento que había habido, lo cual me parece bastante interesante para pensar. Ahora, hoy me gustaría, porque el tiempo tiene su límite, ver un texto, yo diría, de los más eh, antiguos que uno puede encontrar. Es un texto del año 1955, se llama Sobre la relación enfermeros-médicos, o los enfermeros con los médicos. Es un informe que presenta Félix Guattari junto a Jean Uri en la clínica Laborde. ¿Por qué me interesa este texto? Porque si bien, como les dije, que dijo Mauro Murasawa, solo hay un cambio de acento, no la esencia de un pensamiento que sí se mantiene, este es un texto que es anterior al encuentro de Guattari con Deleuze. ¿Sí? El encuentro, como les dije antes, de Guattari con Deleuze es en finales del 60. Este es un texto del 55. Es sorprendente porque si ustedes piensan que Guattari nació en el 30, este es un texto de un muchacho de 25 años que ya está trabajando con Jean Uri en la clínica Laborde. Es un texto muy fresco. Bueno, yo lo llamo texto, es un informe, una especie de diálogo presentado en la clínica Laborde entre Uri y Guattari. Por ahí tendría que hacer alguna historia muy breve. La clínica Laborde es un experimento cuasi revolucionario, donde está incluido ahí las cuestiones de salud mental, pensadas de una manera absolutamente nueva y diferente. Quizás en Argentina tendrá que ver con Open Door, con, claro, lo que en su momento fue el Ditela, maneras de abordar la locura tomando al loco en serio. Ahora, hay una historia de todo esto. Lo que está hacia atrás de la Borde es una clínica llamada Sommery, Sau Sommery, a donde trabajaba Jean Uri. Y antes de trabajar en esa clínica, trabajó en otra clínica, vamos yendo para atrás, que se llamaba Sant Albam. Albam, ¿cómo suena? De larga, A-N. Y trabajaba Jean Uri ahí junto a François Tosquelles, psiquiatra catalán. ¿Por qué hago la mención de esto? Porque lo que estamos leyendo no es una teoría escrita detrás de un escritorio. Es una teoría escrita en los cuerpos de cada uno de estos nombres que yo he dado. ¿Por qué digo los cuerpos de cada uno de estos nombres? Porque estos Keyes, o François, es alguien que se escapa del franquismo. Y se escapa del franquismo a propósito de su resistencia a un régimen cerrado, dictatorial, y tiene que escaparse atravesando los Pirineos para llegar a Francia, a riesgo de vida. Y llega a Francia y luego consigue anclar en esta clínica que les dije, Saint-Albán, bajo el grado de enfermero, a pesar de que estaba casi a cargo de la clínica, donde él puede continuar con sus ideas respecto de tomar la locura, no como un loco, sino como alguien que tiene algo que decir. Repito, no como un enfermo, a pesar de que están internados, sino como alguien que tiene algo para decir. Y acá vuelvo a poner el punto de lo que hablábamos con Estela en el video anterior, respecto de la organización social. ¿Sí? Así como uno puede decir, lo que los padres callan, hablan los hijos, lo que las sociedades callan, hablan los locos. Como si el loco fuera una especie de portavoz de lo que se silencia. Lo que pasa es que ahí había alguien que tenía para decir y había alguien para escuchar. Claro, exactamente. Exactamente. Esto es lo que se va produciendo. Por eso yo les decía, Tosquelles, con toda esta fuerza existencial, imagínense, porque uno pierde a veces de vista, cruzar los Pirineos a pie, llegar, eh, poder volver a retomar toda una vida, volver a hacer su trabajo médico, clínico, psiquiátrico.
encontrar un lugar para esto. Luego ahí es donde se encuentra con Uri. Es fantástico. Uri es criado en una familia de gente pobre. Los padres de Uri trabajaban en una fábrica, se llamaba El Hispano. Era de un barrio, yo no sé si está en París o fuera de París, para la próxima lo averiguo, no tuve tiempo. Creo que no es en París porque lo hubiéramos conocido. Sí. Sí, el barrio, yo lo hubiera anotado por acá, pero bueno, posiblemente no lo encuentre ahora. Pero no me quiero detener en eso. Pero era como alguien que estaba en las barriadas, un militante ayudando a la gente, y es ahí donde conoce a Guattari, en el barrio. Si bien varias veces yo le dije a ustedes que en realidad es el hermano de Uri, Ferdinand Uri, pedagogo, quien acerca a Guattari junto a Jean Uri, Jean Uri recuerda haberlo visto en las caravanas que se organizaban para jóvenes que estaban, digamos, con problemas de conducta. Esas caravanas habían hecho clubes recreacionales. Algún día me detengo más en esto porque fue ahí donde le hace una denuncia una vez a Guattari, a Deleuze y a Foucault sobre abuso de menores, que eso después quedó en la nada, no se pudo demostrar nada, pero como modo de atacarlos. ¿Sí? Entonces, fíjense el caldo que hay. Un Guattari que está en los barrios, muchacho joven, militante, Uri, Tosquelles, luego Tosquelles se queda en Saint Albán, pero Uri se va a esta clínica de Sumery, presenta un proyecto, le dicen que se lo van a aprobar, después de prácticamente un año se lo rechazan, y Uri toma la decisión de irse con sus pacientes caminando por la ruta de los 40 y pico de internados que había, se va con 33 caminando por la ruta, para que ustedes puedan ver la fuerza existencial, ¿no? Yo les decía, está escrito en sus vidas, en sus cuerpos. No hacen de psicólogos, psiquiatras, psicoanalistas, son psiquiatras, psicólogos, psicoanalistas. Claro. Se va por la ruta, los alojan en hoteles y llegan finalmente a un pequeño palacio, Chateau, que es el que luego va a ser la clínica Laborde, donde se funda esta clínica. Parece ser que Guattari ya estaba ayudando a esos pacientes que estaban caminando por la ruta y alojándose en hoteles. Este es todo el caldo de lo que estamos viendo. Un movimiento de resistencia muy fuerte a un orden cerrado. Una verdadera revolución molecular en términos de Félix Guattari más adelante. Una manera diferente de acoger la locura o de pensar la locura. Yo agregaría también la neurosis. Entonces, fíjense toda esta banda, toda esta caravana, imagínense ustedes a Uri por las rutas de Francia con 30 y pico de locos que se le escapaban, que tenía que ir a buscarlos, buscando hospedaje en los hoteles, contando las monedas para que le acepten y poderlos internar allí, perdón, alojar allí, hasta llegar a la clínica La Boque, que es una clínica muy particular donde no hay internados, sino que lo que hay son pensionados. Este es todo el caldo de lo que luego vamos a ver ahora. Porque si no me parece que se pierde un poco la idea de por qué llegamos a los grupos, por qué llegamos a las máquinas, por qué llegamos a los agenciamientos, etcétera, etcétera. Hay un compromiso corporal, hay un compromiso espiritual, hay algo que va más allá hasta de la propia vida de cada uno de ellos. Ujú. Entonces, Tosquelles, catalán, Januri, Félix Guattari, muchacho de 25 años trabajando en la Borde, encargado, según Uri, de las relaciones exteriores de la clínica, porque Uri estaba metido en el interior, en las cuestiones médicas, en armar una especie de grilla, como se llamó, transversal, donde todos los que estaban allí dentro, enfermeras, cuidadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, hacían un montón de tareas. Cada quien hacía la tarea que se le iba asignando, que ese es el concepto luego de transversalidad, que es distinto de horizontalidad. ¿Sí? Cada quien iba haciendo algo distinto. Y ese era el compromiso que ellos tenían.
Así se funda ese lugar que al día de hoy sigue todavía vigente, aunque por lo que me han contado nunca estuvimos allí, ha perdido esto que estamos conversando ahora, ¿eh? Ya no es eso que era. Bueno, este informe que quería compartir con ustedes, antes de pasar a debatir con ustedes después de esta introducción, presentado en el año 55 y que tiene por nombre, yo hago la traducción directa del francés, entiendo que este texto, Psicoanálisis y Transversalidad, está en castellano. Búsquenlo, por ahí lo pueden llegar a encontrar. Le dice Uri, uno podría, para comenzar, definiendo por una parte el estatus social del médico, del enfermero y naturalmente del enfermo que está delante de ellos mismos, ¿no? Tenemos entonces estos dos. Por un lado está el enfermero, estaría como aplastado o encastrado con los pacientes, y por otro lado tenemos al médico. Y todo esto, dice, está encastrado o aplastado sobre un sistema de salud que es el hospital, que es un estatus hasta social. Dice, hay que recordarlo, dice, pero deberíamos comenzar por definir qué relaciones existen entre los médicos y los enfermeros y cuáles son los compromisos místicos que esto comporta. Guattari le contesta, ok, dice, me parece que es interesante comenzar por esto, pero antes dice, deberíamos ver las relaciones que se establecen para poder situarlas de una manera más que general en su conjunto. Mismo si esto ya está hecho, dice, hay que comprender exactamente qué es lo que pasa. Retengan en cabeza médico, enfermero, enfermo y las relaciones que se pueden producir entre ellos. Por ejemplo, dice, antes de esto yo consideraría las relaciones que hay entre el patrón y los empleados y también los obreros de una fábrica. Dice, porque hay que partir de los datos fundamentales. Por ejemplo, una pregunta, ¿qué es una fábrica? Vuelvo a la pregunta de ¿qué es la filosofía? Pregunta que está haciendo Guattari con 25 o 26 años y que luego hará con Deleuze muchos años al final, casi cuando terminan el trabajo en conjunto, que es la filosofía. ¿Qué es un jefe? ¿Por qué hay un jefe? ¿Qué es un jefe? ¿Qué es un explotado? Dice, y a partir de allí poder comenzar a decir, bueno, y entonces, ¿qué es un médico? ¿Qué es un enfermo? Fíjense que es como llegar a un grado cero, como si tuviéramos que resetearnos. Sí. ¿Por qué decimos que un loco es un enfermo? Porque un médico va a estar allí cuidando a ese enfermo. Bueno, me adelanto a mí mismo, la historia de la locura de Foucault. Foucault toma esto. Bueno, a ver, ¿qué es el loco? ¿Por qué devino loco? ¿Por qué se lo considera loco? ¿Por qué la sociedad lo aparta? ¿Por qué se pone un médico? ¿Por qué la autoridad de un médico? O de un psicólogo, si quieren. Y cómo vamos viendo que detrás siempre hay algo. Si hay un médico, está el Estado. Si está el Estado, hay una sociedad tal. Si hay una sociedad tal, hay una manera de pensar respecto de la enfermedad. Pero vamos despacito. Entonces, ¿qué es el médico? ¿Qué es el enfermo? Uri le responde, por supuesto, es muy importante. Dice, el problema es que hay una relación que se ha mistificado entre el médico y el enfermero, en el sentido en el que el médico encarna una casta, en el sentido en que el médico encarna una casta, o más aún, si se quiere, una clase. Pero, sin embargo, dice, es más una casta que una clase. Claro, es más fuerte todavía una casta. Aun si el médico y el enfermero están del mismo costado de la barrera, en el interior de esta barrera hay una casta, la casta de los médicos, y luego el mundo de los enfermeros. Y dice Uri que a menudo es mucho más sano. Bueno, yo no quiero por ahí debatir esto, pero como he trabajado en hospitales, y sé que acá hay gente que también ha trabajado en hospitales, es interesante ver cómo se produce la relación entre el médico y el paciente y los enfermeros y los pacientes, o las enfermeras y los pacientes. Es de una índole distinta. Como que uno podría pensar que se está más en cierta transversalidad,
con la enfermera o el enfermero que con el médico. Y que a pesar de que hoy ha cambiado mucho la situación, el médico sigue teniendo en su guardapolvo un estatus de autoridad. Dice entonces Félix Guattari, sería necesario decir aún más. El médico, dice, siempre está como de alguna manera aplastado, encajado en las direcciones burocráticas y capitalistas. Es el soporte responsable de esta mistificación y en tanto que tal, ahí se refleja su ideología de clase. La mistificación es, por supuesto, una cierta relación fundada sobre una cierta concepción del mundo, del hombre y de la enfermedad. Miren cómo vamos aportando cosas. Habíamos comenzado hablando de la relación entre el enfermero, el médico, el enfermo o el loco, y ahora estamos hablando de una cierta relación al mundo, con el mundo. Como vamos poniendo como algo más atrás, cómo vemos cómo lo social va determinando los lugares que luego van a ser encarnados. Por más que uno pretenda ser, no sé, el médico más bueno del mundo, no deja de ser un médico, instalado allí con cierto lugar de autoridad. Por supuesto que ustedes podrán pensar, la audacia de Freud, estos años 55, 50 años antes, Freud diciendo, yo soy el médico que no sé, le dejo al paciente el saber. Entonces, la misma audacia que tuvo Freud para escuchar a su neurótico, la tiene acá Guattari Curie para escuchar a su loco. Cuando digo la misma audacia, me refiero a la misma apertura. Esto es romper cierto cientificismo, cierto lugar de la razón, cierto lugar que prejuzga y predetermina qué lugar ocupa cada uno. Por eso habla de la relación al mundo. Y podrán decirme, pero hay médicos que son de clase baja. Sí, por supuesto, y pueden acceder a ser médicos. Pero aún ahí, cuando llegan, sobre todo en salud mental, encarnan, a pesar de ellos, una clase. Y su relación con el enfermero es siempre en cortocircuito. Creo que el problema, dice Guattari, no debe ser totalmente marginal en esta relación de clase, sino más bien fundamental. Y a pesar de que haya divergencias aparentes entre el médico y la administración, acá logra poner otra relación, la del que trabaja en tanto que médico con la administración, que habitualmente son burócratas pensando en la renta. Entonces, ¿cómo debe articularse además a la administración? Me parece que son del tipo de relaciones entre policía y justicia, o entre las mujeres, por ejemplo, que van a las prisiones y la prisión. Pero el hecho, dice, lo importante es encontrar esta relación. Siempre el mismo problema. Siempre vamos a hablar de esta situación. Siempre vamos a hablar de normalidad y de anormalidad. Esto es lo que debemos romper. Esto es lo que debemos hacer caer. Uri le contesta, bueno, es evidente que hay un rol fijado al médico, y es el de ser un defensor de las instituciones del Estado. Él está investido por el Estado para hacer respetar el reglamento del hospital sin intervenir sobre la estructura económico-social. Su rol implica obligatoriamente que él se haga respetar, a fin de que sea eso lo que lo presenta ante el enfermo, la imagen misma del respeto y del honor. Y acá entramos ya, que si no parece que no fue Uri quien dijo esto. Pero ahora vamos a ver Suri. Sin embargo, hay una especie de payasada que es representativa, porque aún en la imagen misma de la sociedad en la cual el enfermero trabaja y trabaja el médico, la misma sociedad o el mismo Estado, él lo dice de esta forma, lo voy a repetir, muchas veces se caga en el médico, muchas veces no le da bola, con lo cual el médico queda de alguna forma en un lugar incómodo. Y entonces dice tiene algunas soluciones. Una es volverse completamente dictatorial. Una estupidez, dice. Otro, la solución paternalista, hacerse el padre.
Y entonces respetemos esta estructura y también le pedimos a los enfermeros que la respeten. ¿Qué va determinando todo esto? ¿Cómo salimos de los roles? Y acá agrego entonces algo que no está en el texto, pero que sí tendría interesante para mí compartir con ustedes, el rol del psicoanalista. Entonces, si el médico representa cierto lugar estatal, cierto lugar de poder, bueno, nos pasa, tenemos una matrícula, psicólogo tiene una matrícula, médico tiene una matrícula de salud habilitada por el Ministerio de Salud, hay un lugar que quieras o no, representamos más allá de nosotros mismos. Y ese lugar uno encarna, lo que Alush llamaba la encarpación, encarnar y ocupar, esa encarpación, por tomar el término de Alush, que cada uno de nosotros hace. ¿Cómo se puede ligar? Fíjense las vueltas que le voy a dar ahora, con lo que Freud llamaba, del lado del médico, atención flotante. Vamos a referirnos acá a lo que sería el campo de la salud mental, porque es el campo más ideologizado. También está ideologizado el campo médico, pero bueno, por ahora lo dejo en un extremo porque no podemos hablar de todo. ¿Por qué? Porque la patología mental, como aplica sobre la sociedad, claramente es el loco el que va a ser reprimido, más allá de que todos pues, estamos reprimidos por una medicina que es represora. La Big Pharma, ¿no? Los productos farmacológicos y la forma en que se distribuyen tampoco dejan mucho lugar a la palabra del paciente. Pero no podemos tomar todo, tomemos lo que por ahí es más específico, nuestro encuentro con el loco, nuestro encuentro con el que sufre, nuestro encuentro con aquel que habla y desea ser escuchado. Hay una contradicción muy clara acá entre el Estado y la posición del analista, entre el Estado y la posición del psiquiatra, si quiere trabajar de esta manera. Por supuesto que un psiquiatra puede decir, no, yo voy a trabajar de la manera ortodoxa, tomo el DSM-5, me voy a guiar por esto, voy a medicar y voy a hacer esto. Y bueno, será una manera de encarnar esto. Otra manera es encarnarlos desde otro lugar. Esto es lo que estamos viendo acá con estos textos. Esto es lo que estamos viendo con Guattari, con Deleuze y con Guattari. Guattari antes de Deleuze en este caso, Guattari junto con Deleuze en los textos que he mencionado, y Guattari después de Deleuze en los seminarios que iremos luego a ver. ¿Cómo salirnos de ese lugar en el cual estamos enroscados? A mí al menos esto me da para pensar muchísimas cosas. Así como les decía, la audacia de François Tosquelles, de escaparse del franquismo, de llegar a Francia, de atravesar los Pirineos, la audacia de Freud, de ubicar al médico sin guardapolvo, por así decir. Sí, porque el guardapolvo es autoridad. Cuando yo trabajaba en un hospital de oncología, había todo un debate en el año 86, qué guardapolvo debía usar el psicólogo. Porque el guardapolvo blanco era del médico. Y si se lo ponían al psicólogo y o al kinesiólogo, iban a ser tomados por médicos, que no eran. Les estoy hablando prácticamente antes de que la ley del psicólogo estuviera acá en Argentina, que les recuerdo fue con Alfonsín. Alfonsín, para quienes están en México, fue el primer presidente de la democracia después de la dictadura. Hasta esa época no había ley del psicólogo en autonomía, digamos, de la psiquiatría o del médico. Entonces, ¿qué uniforme se le iba a poner? Era todo un debate. Llegué a escuchar que se quería que nos pusiéramos un guardapolvo gris, pero eso era de maestranza. Entonces, miren lo que estaba pensando, la fuerza del guardapolvo. ¿Me vas a acordar, Estela, el texto de Hugo Besetti? Claro, Hugo Besetti, en la historia de la locura en Argentina, dice, el médico entraba al hospital y hasta los árboles se agachaban para saludarle.
De esto estamos hablando. Podrán decirme, no, Eduardo, hoy no pasa esto. Y yo le respondería, sigue pasando esto. Nosotros estamos de este lado de la vista, pero del lado de los pacientes sigue pasando esto. Bueno, podemos rescatar textos. Yo no creo que estamos inventando nada, acá estamos simplemente charlando, ¿eh? Pero Lacan había escrito en un texto, en los escritos, la dirección de la cura y los principios de su poder. No hay quien no estaba al tanto de esto. La dirección de la cura y los principios de su poder, claramente a condición de no usar ese poder. De ahí los pagos del analista, que paga con su persona. Toda esta cuestión de Lacan, que bueno, al menos yo no quiero entrar porque lo tengo ubicado en otro lugar. Pero no es que yo crea que ellos son originales. De hecho, en la historia, que yo no les conté toda, en el encuentro de Guattari con Uri, es Uri el que le dice a Guattari, vaya usted a los seminarios de Lacan, los días miércoles. Yo no puedo ir, estoy muy ocupado con los pacientes, con la clínica. Y es Guattari jovencito que empieza a ir a los seminarios de Lacan. 50 y pico, para quien tenga mucha lectura de Lacan, debemos estar a la altura del seminario 1, seminario 2, la psicosis. Entonces es un Guattari que empieza a ir también a la enseñanza de Lacan. Es un Guattari que está pensando esto. Cuando yo les digo que detrás de estas estructuras prefijadas en lo social, hay agenciamientos, no estamos tan lejos de lo que Lacan pensaba en términos de discursos, ni tan lejos en términos de lo que Lacan pensaba como el deseo es el deseo del otro o el gran otro. No es que acá no hay algo de esto. Pasa que están nombrados de otra manera. A mi modo de ver, por ahí más accesible. Pero bueno, quizás porque tengo la lectura también, digamos, de la terminología lacaniana. Pero el gran otro es esto, ese detrás entre comillas, de ese pequeño otro, el médico, con toda la fuerza que le da esa relación con el Estado que lo habilitó para estar allí. Bueno, lo que esta gente quiere hacer en este informe es justamente desmontar estos lugares fijos. Una transversalidad, tanto con el loco que está allí, como entre ellos. Por eso es que vimos en el texto anterior con Estela la transversalidad justamente, que se preguntaba a Iwatari cuál era el objeto de la psicoterapia institucional. Y el objeto de la psicoterapia institucional es la institución. Pero la institución no es solamente un hospital, una escuela, la sociedad misma. Algo que creo que dijimos con Estela, y si no lo digo ahora, el psicólogo mismo que hace una práctica privada y abre la puerta y entra un paciente. Ahí el psicólogo encarna una institución, la institución de la psicología. Yo creo que la gente no sabe bien si uno es médico, es psiquiatra, es psicólogo. Y por más transversal que uno se ponga, por más que uno intente esa relación, hay una disparidad. Porque encarnamos, a pesar nuestro, tenemos que hacer esta especie de introspección, encarnamos esa institución. Ahora, ¿qué ocurre? Para Deleuze y para Guattari, sobre todo para Guattari y Uri en este caso, la institución está podrida, está enferma. Entonces, el objeto de la psicoterapia institucional son las instituciones y las relaciones que se establecen. Por eso dicen que la política antecede al ser, porque el ser va a anclar en una política que ya está determinada, que es lo que se dice habitualmente. Alguien que está muy adaptado a la sociedad, que es insana, está profundamente insano, si la sociedad está insana. Si la sociedad está enferma, adaptarse a una sociedad enferma es estar más enfermo todavía. Estos son nuestros problemas. Yo les diría casi de la vida cotidiana. Estela, antes de comenzar, me decía, mirá, que está el psicólogo, ¿qué está haciendo? No, no por tomar casos, no por denunciar nada,
que uno observa. Y me decías, mirá lo que pasó con este chico. Ah, sí, 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 ya está. No sé hasta dónde puedas Ya contar, está. pero No, bueno. no. Estas cosas de todos los días. Claro, además tenemos secretos profesionales, cosas que uno no va a estar diciendo. Pero ustedes, que son colegas míos, verán cómo esto va pasando. Entonces, si la ¿Qué cosa? institución, perdón, Perdón, ¿qué cosa está pasando? No entiendo. ahora vamos después, digo, Ah, ciertos colegas que hacen cierta práctica que de alguna manera conlleva buscar una adaptación a la sociedad. En las escuelas, en muchos lugares. sí. Y encontramos la resistencia de un montón de chicos, de pacientes, de personas que resisten esto. Puedo decirles más cosas, pero ya pasamos a conversar con ustedes. La institución matrimonial, una institución, que entonces también obedecería a una sociedad. ¿Y dónde está el deseo allí a veces? ¿Que es por cumplir o por deseo o por amor? Esta forma de organización, porque acá estamos viendo la relación de el médico con el enfermero y con el enfermo. Pero también podemos pensar la relación del hijo con el padre y con la madre, la relación de los amantes, que esto hablábamos con Carlos Segovia, ¿no? ¿Cómo se produce el amor? ¿Qué chances tiene el amor en una sociedad donde el amor es utilitario? Toda una vuelta. Cuando Freud dice, dejo que mis pacientes hablen y digan lo que ellos quieren, ¿se pesca la audacia de esa movida? ¿Cómo vas a dejar hablar a la gente libremente? Puedo darle más, pero la verdad que me canso de hablar también. Las instituciones analíticas, cerradas, impidiendo hablar, jerarquizadas, siempre hablan los mismos. Hacerse un lugar para hablar es casi imposible, salvo que digas lo mismo. Si decís lo mismo, puedes hablar. Si dices algo distinto, te van a silenciar. Me dirán, pero no, Eduardo, una institución analítica de ninguna forma. Bueno, vayan a una escuela analítica. Y fíjense cuántas cosas pueden decir si se corren algo de repetir las fórmulas canónicas. La práctica misma. Bueno, a ver, ¿por qué me importan a mí estos textos? No porque yo crea que uno puede aprender algo, porque cada quien solo aprende lo que puede aprender. Y de hecho no los leo como textos, los leo como quien hace zapping en la televisión y va cambiando de canal. No busco entenderlos, aprenderlos. Busco inspiración. Traen inspiración. Si los textos que leen no les inspiran a pensar algo, ¿para qué sirven? Y cuando digo inspiración no es solamente el pensamiento, también son herramientas clínicas para escuchar gente. Hoy hablando con alguien cuya madre le recalca siempre que la vida la tiene porque ella se la dio, yo no pude dejar de compartir con esta analizante algo que Freud cita de un biólogo llamado Weismann en 1920, Más allá del principio del placer. El biólogo que cita, Weismann, tenía una teoría muy loca que decía que nosotros no vivimos, sino que somos vividos por la vida. Y la vida nos utiliza como si fuéramos cartuchos. Imagínense como cartuchos de la impresora, donde el tóner buscara que haya otro cartucho y otro cartucho para que siempre haya tóner. Entonces la vida, para poder vivir, necesita cartuchos que luego descarta. Esos cartuchos somos nosotros. Por consiguiente, la vida, ¿qué produce? Vida. Si la vida produce vida, no le debemos la vida a nuestros padres, se la debemos a la vida. Estamos vivos porque la vida vive en nosotros. Miren cómo desterritorializamos el lugar de esas madres que se apropian de los hijos al decirles, vos me debés la vida. Porque entonces lo que habría detrás, en ese gran otro, es un puro, ¿cómo decir?, vida germinativa que permanentemente está buscando la posibilidad de vivir.
Ahora se puede entender porque dice Deleuze y Guattari que en el inconsciente somos huérfanos. También se puede entender porque Lacan corre el complejo de Edipo y habla en términos distintos de una estructura del lenguaje. También rechaza después Deleuze y Guattari, ¿eh? Pero uno bien podría decir con Lacan que uno es hijo, pero del lenguaje, ya que la madre es un significante y el padre también. Esos son efectos desterritorializadores. Me dirán, pero tanta vuelta para esto, ¿es que es necesario cada día pegar un martillazo, como diría Nietzsche? Porque si no pegas el martillazo cada día, se vuelve a cerrar. Y se vuelve a cerrar. Y se vuelve a cerrar. Y la apertura es necesaria justamente para poder salir de estas categorías. Y termino y ya pasamos a conversar con ustedes. ¿Qué es un psicoanalista? ¿Qué es un paciente? Si quieren, bueno, lo ampliamos a la institución, si ustedes trabajan en la institución. ¿Qué es qué es el enfermero? ¿Qué es un enfermero? ¿Cuáles son las relaciones que se establecen? ¿Son de person to person o son dictaminadas por lo social? Con Estela tenemos un lugar en el mundo que está en Francia. Se llama Saint-Marc-sur-Mer. Está en un lugar llamado Saint-Nazaire. En Saint-Marc-sur-Mer se filmó una película que en los años 60 fue muy conocida. Las vacaciones del señor Hulot. Lo pueden googlear. Ah, sí, Claro, sí, un tipo muy conocido, un cómico francés, una especie de Peter Sellers, pero francés. Para quienes fantástico. tenemos edad, conocemos Peter Sellers. Un cómico. Y Messi Hulot quería ir de vacaciones a un lugar para pasarla bien, divertirse y jugar. Y cuando llega se da cuenta que no puede prácticamente interactuar con nadie, porque la gente, aún en la playa, aún de vacaciones, siguen guardando su rol social. Aún estando de vacaciones, la impronta social, yo soy de tal clase, no hago esto, no hago lo otro. Yo voy a la carpa, bueno, en Pinamar, acá en Argentina, en muchos lugares donde se ve claramente la diferencia. Entonces él no encuentra con quién jugar, salvo los chicos, que son más libres, porque todavía no estaban tomados por la cuestión, digamos, de los roles sociales que hacen que pueda jugar con este o no con aquel. Les recuerdo, quien tenga lectura freudiana, que Freud hablaba del encuentro de la hija de la dueña de un edificio con la hija de la encargada o portera del edificio. El que primero jugaban muy bien, hasta que fueron señoritas, y entonces la que era de la clase más elevada se empezó a distanciar. Y cada vez que se encontraban, y la hija de la encargada del edificio le recordaba los juegos que habían tenido infantiles, la de clase alta se había olvidado, no quería saber nada. ¿Cómo salir de estos roles? Y ya termino, si la patología tiene que ver con esto. Si no se trata del Edipo, sino de lo social. Si se encarnan y se replican estos mismos lugares, ¿qué apertura podría haber? Si el que sabe es el analista y no el analizante, ¿qué apertura podría haber? Porque entonces el paciente va a decir, dígame usted qué hago. Porque usted sabe, porque usted estudió, que es lo que luego dicen en el texto. Se supone que el psiquiatra es aquel que como estudió entiende a los locos. ¿Por qué? Porque estudió. ¿Quieren saber la verdad? Más estudias, menos entendés a la gente. Por eso pone a los enfermeros como más cercanos en ese entendimiento, en lo que sería la relación persona a persona. Lo que buscan hacer en la Borde es una relación de persona con persona, independientemente de las patologías o de los lugares sociales. Sino lo que hay es un desencuentro permanente, productor de esta patología. Y para concluir, como le dije, ya me callo, que hablé demasiado.
Dice, bueno, habrá que tomar posición también entonces respecto de esta enormidad que es la psicología social, la microsociología. Incluso nombra a Moreno, ¿eh? Moreno y todos sus tipos que caen justamente en un mismo circuito, mistificado de un pequeño grupo, que dentro de un hospital es un grupo de poder. Y dice Uri, bueno, claro, poniendo en cuestión el hospital, eso es lo que tenemos que hacer, cuestionar el hospital, producir grupos, pero grupos que estén en relación con la sociedad y que sean instrumentos, no equipos de investigación. Esto es otra cosa, pero estoy cansado de decir, ahora de hablar. Pero cuando se producen los grupos de investigación, son sectarios, alejados de lo que están, de la relación, hablan del paciente que fabrican ellos, no del paciente que está ahí, que la más de las veces no se siente escuchado. Y no se siente escuchado justamente por esto, porque hablan de algo que no los toca, que no tiene que ver con ellos. Y por ahí un camillero les dice algo que es más cercano a la relación de persona con persona. ¿Le quieren poner nombre a la relación de persona con persona? ¿Nombre freudiano? Transferencia. Es simple. Esa es la transferencia, ese es el descubrimiento de Freud, que se produce una relación con el paciente que él llama transferencia. Más allá de lo imaginario de la transferencia, lo simbólico, todo es una relación. En términos de Lacan, el discurso del psicoanalista, un modo de encuentro, un lazo que no pasa por los lugares sociales determinados. Bueno, dejo acá, Estela, ¿quieres decir algo? O pasamos a preguntas y respuestas. Dos cosas, pero como notas, una es una nota de color, pero bueno, que cuando decís esto de la diferencia entre el enfermero, la enfermera y el médico, no puede dejar de pensar en alguien que justo la semana pasada me dijo que su hija adolescente le había comentado que quería ser médica. Yo pensé, bueno, debe estar orgullosa como mamá, pensaba en esta cosa social que acá en Argentina del libro este, Mi hijo el doctor, ¿no? Que era como Me había olvidado, mi hijo el doctor. Entonces, bueno, cuando me dice que la hija adolescente quería ser eh, médica, ella me dice, yo le pregunté por qué y ella le dijo que porque quería ayudar a la gente, le parecía que el médico ayudaba y bla, bla, bla. Entonces ella le dijo, mira, yo te conozco y sé cómo querés ayudar a la gente y me parece, no es de acá de este país, pero no importa, no voy a decir de dónde, pero dijo, yo sé que como sos vos vas a ser más feliz y vas a ser más siendo enfermera. Cosa que a mí me asombró, ¿no? Porque una mamá que le diga médica, que uno cree, médico, el médico, la cosa social, y le dijo enfermera. Y me dijo, porque yo la conozco a mi hija y sé lo que ella quiere, sé cómo ella quiere relacionarse con la gente y desde qué lugar la ayudaría. Y la hija lo está pensando, ¿no? Esta cosa de, Si en no, función de esto que vos claro, decías, lo dijiste y me acordé porque que si no hay fuera, una relación claro, si no distinta, fuera por la claramente. cuestión de casta, por la cuestión de estatus, y se guiara solo por las ganas de algo, muchísima gente podría ser enfermera porque tiene las ganas de ser. Bueno, mi mamá era enfermera, y era enfermera, vos la conocí, Sí, y enfermera de corazón. genio. Entonces digo, si uno rompe con esto, las vocaciones pueden volver a estar, que es lo que se plantea en el texto. ¿Cuánta gente es psiquiatra, médico, psicólogo por prestigio, no por vocación? Bueno, por eso. Y al no poner en juego esa vocación, o en términos de ellos, esa militancia respecto de lo que es un trabajo, entonces no pueden producir estos cambios porque te tenés que bancar a los locos, tenés que estar con los locos, tenés que compartir con los locos, tenés que tratarlos como personas tanto como vos. Es decir, que lo que dicen tiene valor de verdad, tanto como cuando habla alguien en nuestro consultorio, tiene valor de verdad. Nadie le dice a un paciente lo que vos decís no es verdad. Bueno, recordemos al pasar cómo Freud se decepciona cuando descubre que las histéricas, sus pacientes histéricas, le mienten o le engañan. Pero luego, ¿cómo sale de este sin salida? Cuando puede producir la idea de la realidad psíquica. Y esa es la realidad de Freud. Lo que está diciendo en términos sencillos es lo que dicen es. Punto. Porque así sea mentira, sigue siendo verdad.
¿Por qué? Porque no se miente de cualquier manera. Se miente respecto de lo que no tengo, se miente respecto del deseo insatisfecho. Y esa fue la pista del psicoanálisis. Tomar hasta la mentira sin contradecirla en el orden de la verdad. Bueno, me gustaría escucharlos a ustedes que hoy están acá y la otra vez no pudieron estar, a ver si quieren decir algo. Más allá de los anteojos de Omar, que son muy bonitos. Sí, causaron Gracias. impacto. Ah, sí, cuando relatabas, Eduardo, este trayecto, esa salida de un lugar a otro para llegar a la clínica Laborde, no sé, inmediatamente se me vino a la cabeza ese pasaje. Voy a hacer una tontería a lo mejor, ese pasaje Diga, bíblico del tranquilos. Éxodo, del Exacto, Éxodo, yo lo pensé también. Sí, como un tal cual. éxodo no es que sea la tierra prometida, es otra tierra, otro Es una territorio. búsqueda, ¿no? Sí, Había una búsqueda ahí. ese Claro. pasaje bíblico donde Moisés, creo, es el que toma a las tribus, se pone como líder de las tribus hebreas para salir de Egipto y llegar a la tierra prometida. Esta viñeta que tú mencionabas, como yo decía, de ponerse en otro territorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en mis años estudiante recuerdo, ahorita que hablaba de la institución psiquiátrica, los enfermeros yo los ubicaba como un sándwich, o la parte en medio de un sándwich. El médico, Sí, el médico en una posición vertical, superior, autoridad, poder, el enfermero en medio y en la parte de abajo, en verticalidad otra vez, el paciente, ¿no? Hospitalizado. Pero me llamaba la atención algo también, que aparte de lo rutinario, de hace algunos 20, 25 años de estas prácticas hospitalarias, nunca trabajé en un hospital psiquiátrico, me parece por lo que estabas diciendo, ya se ha llevado al hospitalario, al menos en algunos países, la línea de montaje. O sea, donde los protocolos para atender a los internos, al paciente, están a la orden del día. El médico supervisa, ya no hay contacto con el paciente, es así es. cómo está X o Y, súbele o bájale el medicamento, pero no hay un trato. Por eso hacía No. como un enfermero sándwich. Y me entristecía esto porque aparte de esta posición en donde se demerita lo que puede aportar o pudiese escuchar el médico de esa, entre comillas, intimidad institucional, sea cual sea, que se vive, no le da lugar a ser escuchada ni para el paciente y menos para el enfermero, ¿no? Y me llama Bueno, también perdón, sí, 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 adelante. sí, sí. No, termina vos, termina vos. Y y en esto aparece como una casta, ¿no? También, una casta en donde es un engranaje más de todo un dispositivo de poder, donde el médico o el psiquiatra determina, sí, bueno, acá al menos en México se dice, ¿no? Si algún psiquiatra determina que alguien está enfermo mental o tiene una cuestión de que no puede ser reconocido por la ley como sujeto, puede ser internado, puede perder su libertad en el sentido, lo que entendemos de la cotidianidad, ¿no? Pues Él siente, la no, familia, decime comentar. Sí. las familias a veces los internan buscando quitarse lo incómodo, entre comillas, de la locura, de lo que dice el paciente o lo que esté implicado, que es algo social, una cuestión que por ahí... Es algo social, claro, porque vos pensás, volvemos, ¿qué es un loco? Por eso yo digo, son preguntas que disparan al pensamiento. Bueno, un loco es alguien que molesta, ok, pero muchos hijos molestan y no están locos y no los Ujú. internan.
Pero el loco socialmente está como rechazado. Entonces, como lo social en la actualidad no le da lugar al loco, internarlo, y bueno, es un destino que tiene. Ahora, lo que dijiste recién es fantástico, Omar. Entonces decía, ¿sabes dónde Le me gustan interesa, tus Omar, la anteojos. parte importante de lo que decís, para que no nos haga perder tiempo esta persona? Eh, ¿Cómo nos damos cuenta nosotros que no estamos en esa línea de montaje? A mí lo que me preocupa, porque no porque yo diga no estoy, efectivamente no estoy. Claro. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque lo peor que nos puede pasar es que creyendo que hacemos algo que de alguna manera apunta a una libertad, por ahí estamos encarcelando, porque no te mandan por un paciente a internarlo, pero sí te mandan al consultorio. Vengo porque mi marido me dijo, vengo porque lo mandan al psicólogo, lo mandan al psicoanalista. Por eso les decía, nuestro consultorio es también una institución, Ujú. también estamos tomados por esto, no es que salimos tan prontamente de esto. Claro. María Estrada, te escuchamos. Bueno, primero gracias. Escuché lo de ustedes de psicoterapia. Ah, ok. Estuvo muy bueno. Eh, Toda una historia con eso, pero creo que no es para ahora. Eh, sí, todo es razonable lo que dices. Es un gran trabajo hacerlo, porque no podemos eludir las instituciones. En este momento estamos en una institución. ¿Acaso no está la ECOL presente? Bueno, una pregunta. Tanto Estela como yo dejamos la ECOL. Hemos Bueno, renunciado a la ECOL lacaniana. lo lamento. Pero No, Nosotros no, nosotros no lo lamentamos. no, nosotros no, o no, perdón, o no. Es no, no, cuestión nosotros no. de... No, la primera vez que estuve acá con ustedes, la vez anterior, les dije, ninguna institución ha podido apretar mi libertad. Y yo dije, qué arrogante, ¿qué habrán pensado los chicos? Los chicos, digo yo. Gracias. Merci Sí, beaucoup. sí, no decir la edad. Pero después me puse a pensar que esa libertad de las instituciones hay que ganarla, hay que ganarla. Ese es el camino a los Pirineos, digamos. Eso es lo que hizo Guattari, con su contexto, con el autoritarismo viniendo de un lado, viniendo de otro. Sí, sí. Eludir, mira, he trabajado mucho sobre el autoritarismo. Es un mal endémico, o sea, de todo el mundo, de todas las ideologías, digamos, de todas las instituciones. Ese es un punto, tres puntitos, no quiero cansar. Eh, Hay muchísimo para contarles, incluso de la historia nuestra argentina. Acá hemos hecho transversalidad de una manera hermosísima. Yo he ganado una beca para hacer el entrenamiento cuando era muy joven como psicóloga en Lanús, en el hospital Lanús de Bueno, el Mauricio. Festival de Lanús tiene historia. Escúchame, pero no sabes lo que fue eso, esa experiencia fantástica. Teníamos reuniones semanales absolutamente transversales con los pacientes. Te voy a decir algo, María, porque si no, después por ahí se va el tiempo. Está muy bueno que recuerdes esto, porque muchos de nosotros, en realidad, somos después de esa camada que quedó como historia cortado por la dictadura.
pero por supuesto, e- Claro. Entonces, eso es todo lo eso lo que está diciendo que... María fue un momento Sí. fantástico en Argentina Claro, que después fue claro. aplastado. Sí, claro que sí. Y después yo crucé los Pirineos, renuncié cuando vino la dictadura Ah, y cuando se fue y me volvieron a llamar, digamos, o sea, a mí no me echaron, yo renuncié. Cuando volvió la democracia, entonces yo creé dos centros de psicoterapia en Córdoba, uno en Unquillo y otro en Toledo, que está escrito en mi tesis, la he dejado en París. O sea, todo el mundo lo sabe, se crearon cosas a raíz de eso. Eh, Eso por un lado. Y por otro lado, déjenme decir algo que me preocupa ahora, porque eso que has propuesto, Eduardo, para mí es el camino de los Pirineos. Yo estoy institucionalizada, todo el mundo lo sabe. Nunca quise entrar a la école, pero soy de IPA. Todo el mundo lo sabe. A mí IPA no me prohíbe estar con ustedes. Ni No, de ustedes me acuerdo. prohíben, ni ustedes me prohíben que yo esté acá porque soy de IPA. De hecho, hemos estado en la APA, hemos estado en APA, hicimos una presentación Es junto toda a la ideología de este Adolfo momento y es la con ideología. Adolfo, ¿cómo se llama? Benjamín. Con Benjamín, con Adolfo Benjamín, Mm, hemos hecho, Adolfo ha claro, estado en andamiajes muchísimos años, de hecho de vez en cuando aparece, y hemos sí. hecho con él y con Silvia Fendrick, A de hecho un mí, homenaje que hicimos en APA Así fue a que, Silvia Fendrick después de que ella murió. sí. Ahora, Pero, pero ese quiero amor, decir esto, la libertad tuya que vos ganaste, si mucha gente ganó, y que me parece interesantísimo que lo digas, no sé si se traspasó a lo social, sí, ¿no? No sé ¿sabe hasta qué? dónde pudo. Sí, Sí, contame. ahí soy optimista. Yo pienso que no, no son todos. El camino a los Pirineos es hasta la muerte, creo. Que Ah, quedó, quedó marcado como camino a los sí. Pirineos. como fue para Eh, Guattari, o sea, hasta la muerte. Porque en esa época que vos estabas trabajando en Lanús, yo estaba en la escuela secundaria. Bueno, Yo no estaba en digas la mi edad, no seas No, No, de... de amiga digo. jamás, No, jamás. pero ¿por qué lo digo? Porque yo veía ahí la cerrazón de una escuela. Eso es una broma, Eduardo. Ah, te entiendo, te entiendo. No nos conocemos, pero podemos tener humor. Y yo veía lo que uno vivía como cerrado el ambiente. Es ¿En lo que dónde? estaba pasando. Por ejemplo, en ¿En las Lanús? escuelas. No, no, Ah, no, en la escuela que yo iba, la no, sociedad como estaba. O no, sea, por eso, eso claro, seguro. No, 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 eso es... claro. Pues digo, la libertad de la cual hablamos, y está muy bien que vos lo digas que te la has ganado, y creo que sí que se gana con No, cierto esfuerzo. Me el encanta lo que esfuerzo, dijiste, con el camino a los Pirineos de cada uno de nosotros. claro, claro, No hay claro. quien no tenga que hacer su camino a los Pirineos, Así es, así es, que esto es lo que tiene esta actividad que hacemos, que así no es. es un ejercicio de lectura, es un ejercicio en acto. No, también es de lectura, pero no es lo ¿Sí? principal, no. ¿Sí? ¿Sí? No es lo Eh, principal. Sí. bueno, Bueno, hacía María, ¿te dejamos trascendencia, hablar a alguien más? hacía, ¿Puede ser? que quiero decir una cosa Sí. más que es muy importante. Estoy muy impresionada por lo que ha pasado hoy con el asesinato de la familia Lo entera. acabamos de ver justo antes Pero la gente de de México no lo prender el sabe. televisor. Sí. Hoy Omar y no sé quién más Eric, parece ser que hubo una especie de, Hija, no se sabe bien, parece que la madre mató a los hijos y al marido. parece una familia asesinada en un barrio cercano al nuestro, Es muy cerquita 4 de acá. personas, padre, madre y 2 menores de 14 y 12 años. Y ahora Porque se aquí, comenta que la mamá parece que tenía una enfermedad psiquiátrica, que estaba medicada y había dejado de tomar la medicación. Eso es lo que dicen los medios. no Se lo- sabe que no fue alguien del exterior porque estaba todo cerrado y aparecieron todos acuchillados. En un departamento. Horroroso y pero se está sí, investigando, pero
Más allá eso es del muy fuerte. hecho, más allá del hecho, Eduardo, vos discúlpame, además del camino de los Pirineos, yo a raíz del caso, eh, que aparentemente compromete a la madre, digamos, y que yo he pensado Aparentemente, sí, eso en dijeron. aparentemente, me Sí, acordé de las hermanas Papen, o sea, una cosa así tremenda. Pero me planteo cuál es en este contexto algo que me preocupa mucho, que es esta mujer aparentemente estaba en tratamiento desde que era pequeña, ah, estaba con un psiquiatra, aparentemente, psiquiatra, psicólogo, lo que fuere. Entonces, el mundo de la imagen con esta familia, que lo que más asombra es que es sí, todo perfecto, sí. y una cosa de irrupción psicótica, hablando de la locura, ¿verdad? Entonces, Ah, Eduardo, la pregunta que yo dejo planteada, en este momento, además del camino de los Pirineos, con el cual estoy totalmente de acuerdo con ustedes, además lo he hecho, ¿qué otra cosa nos tenemos que plantear? ¿Qué está Bueno, pasando con la salud mental? es una ¿Qué buena está pasando? pregunta que hay que hacerse, ¿sí? Lo que Claro, pasa es que me cada parece que hay como me parece, María, que hay como un orden en las preguntas, ¿no? Primero el camino a los Pirineos y quizás luego esta otra pregunta, porque es una sí, pregunta muy profunda que podemos desplegarla de acá a los demás miércoles si vos seguís participando y estando acá para que cada quien pueda responderse algo sobre esto. Es algo que lo deja dejé planteado planteado, María. Eduardo, lo Queda dejé planteado, María. planteado, nada más. ujú. Muchas gracias y queda planteada esta pregunta que hace María, que bueno, veremos qué podemos ir diciendo. ¿Alguien más quiere decir algo más? Néstor, buenas noches. Hola. Hola. Uy. Eh, no, no, levante la mano, yo saqué el micrófono, pero bueno. Están Ahora tenés que hablando hablar, de, Néstor. están hablando de, yo estoy en este momento en el hospital, Ah, como ok. cada miércoles, Sí. 24 horas acá adentro. Entonces, ¿ claro, dónde estás vos? Córdoba. En Córdoba, ¿no? Villa María Córdoba, Ok. un Perdón. hospital general, donde estoy en servicio de salud mental, y los miércoles estoy 24 horas de guardia. Bueno, nada, todo lo que está en psicoanálisis y transversalidad, todo lo que tuviste recorriendo, leyendo, Eduardo, o sea, se preguntaban si al día de hoy las relaciones de poder, el poder psiquiátrico, el poder médico, la relación con enfermería, el lugar de la salud mental dentro de un hospital general. La verdad, la pregunta que acaba de hacer María es un asunto que a nosotros nos interpela todos los días, las situaciones estas extremas y qué sé yo. Con respecto a eso, paso un chivo que nunca lo hice. Acá está mi libro. Ay, Ah, Bueno, ¿sacaste el libro? Muy bien. hace un año. sí, ¿Por sí, qué se sí. los muestro? Porque yo me nombraba como analista, como psicólogo, como, bueno, hace 4 o 5 años desde la pandemia yo venía leyendo Guattari, conozco a la gente de andamiaje y me llevó a escribir esto que se llama Salud Mental, Multiplicidad Maquínica, Psicoanálisis, Hospitalidad y Línea de Fuga. Porque son artículos y notas que yo vine trabajando y que les agradezco al Muy bien. andamiaje y al final también, porque de las cosas que fui escuchando, yo acá me siento muy solo con esta perspectiva de lectura y intentaba dar cuenta de cómo, una forma de explicar cómo trabajo yo en un hospital, cómo trabajo yo, cómo escucho, cómo intervengo, desde qué lugar, de qué manera, cada día, en cada caso, en cada situación, porque estamos en una institución que es paradigmática en protocolos, es una institución de control, disciplinamiento. Yo estoy, eh, tengo que cumplir un montón de protocolos
qué sé yo, para escribir en el sistema tengo que poner un diagnóstico. Por supuesto, ahí lo Claro, explico, pongo cualquier claro. Sí, cosa, sí, no pongo nada. Yo hago la diferencia en el texto entre una cosa es escribir el diagnóstico para que me abra el sistema, otra cosa es creerse eso. Bueno, nada, eso, que justamente el trabajo de publicar esto es el trabajo que vengo haciendo, que me ha ayudado el espacio de andamiaje con estas preguntas y estas cuestiones que uno no se siente tan solo, ¿no? Poder pensar una clínica Claro. posible, formas posibles de intervención en una institución tan necesaria y difícil como es un hospital general. Así que Yo, bueno, nada. eh, vos sabés, Norberto, Todo que final, entendido, es lo que sí, trato acá día a día. Bueno, bueno, es un camino difícil, es un camino difícil. es un camino difícil, como decía Puri María, el camino este de los Pirineos o los Pirineos, es en soledad. Lacan decía solo, como siempre, sí, y había 300 personas. Y sin embargo decía solo, como siempre. Y yo creo que tenemos una soledad del consultorio, hay algo de la soledad, no del aislamiento, y quizás sea una soledad productiva, ¿eh? Quizás sea una soledad necesario. productiva y también necesaria justamente para poder hacer estas preguntas. Y, como decía María, yo no creo que podamos cambiar muchas cosas, pero creo que la revolución molecular en cada uno de nosotros, no molar, molecular, que la transversalidad, que la posibilidad de escuchar a alguien desde una perspectiva diferente, de renunciar, como vos decís, transitoriamente al diagnóstico, aunque si uno trabaja en una obra social tenga que poner DSM tanto, 300.1, pero no creer en eso. Y algo que te agrego, Néstor, y que tampoco lo crea el paciente, Mm. y que tampoco lo crea el paciente. Yo me acuerdo cuando alguien me dijo, por primera vez pienso que puedo no estar loco entonces. Porque venía con diagnóstico, 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 diagnóstico. Entonces es la primera vez que puedo pensar que no estoy loco, que soy así, que hay algo de esto que puede ser hasta productivo. ¿Por qué? Porque las diferencias individuales no constituyen, las diferencias individuales no constituyen patología. Ahora, por supuesto que hay locuras salvajes, esto que decía que pasó hoy aquí en Argentina, que Sí. habrá que ver qué ocurrió, Yo que también habrá que creo. claro, habrá que ver en el caso ese qué pasó, ¿no? Porque uno habla, o las hermanas Papam, cuando uno observa ese famoso, la luz, era Mariette Viltar, no me acuerdo si no era Rick Posh, el doble crimen de las hermanas Papam. El libro. Sí, Claro, sí. creo que eran cuatro autores, creo que era Mariette Viltar, Rick No, no, Posh, no, creo que No, no. pero ¿no? el de Alush es Alush, esposo, no. No, pero ese es Salud, Marguerite. Alush no, es Margarita, ¿no? Bueno, Margarita. después lo precisamos para... Ah, pero hay que ir a buscar. Ya, Para mí es Alush. las, que cada uno de ustedes pueda, que cada uno de nosotros pueda en esta apertura, en cada consultorio, poder hacer esto, a mí me parece magnífico. Pero si no tenemos un espacio de intercambio donde podamos hablar estas cosas, donde no haya un Exacto, sábelo todo, así es, así es, donde no haya un sábelo todo, donde haya una transversalidad también, así es. y cada cosa va dejando algo en nosotros. Bueno, tenemos que ir terminando por la hora porque ya es tarde para nosotros. Pero si alguien quiere hacer última pregunta, último comentario, quedan 5 minutos. Solo Néstor quiero decir Jaime, algo. espera, Jaime quiere decir algo. Ah, bueno. Bueno, Perdón. también Ariel, entonces trataré de hablar un poco rápido. Pues varias cosas, ¿no? De entrada, lo que se estaba retomando al principio, la cuestión de la relación ¿no? Paciente, enfermero, enfermera, médico, y me quedaba pensando en la palabra relación, ¿no? Que hay entre uno y otro, y me quedaba pensando si de pronto no hay algo de médico en el paciente y en el... Ah, bueno. No, y algo cruzado, ¿no? Ujú. Y me parece que puede en algunas prácticas, en algunos casos, haber algo de eso, o en todo. Siempre hay algo que termina pues atravesándonos y tiene efectos, ¿no? O por decir lo que usted mencionaba, Eduardo, inspira, ¿no? Creo que, bueno, me quedaba pensando en eso. Y por otro lado,
aprovechando el comentario que hizo la persona que entró, creo que mencionó la cuestión de las nalgas, ¿no? Y retomo eso para pensar la cuestión de la institución, dado que el nombre también es como una sombría y cierra o abre. Me quedaba pensando si organización no es una posibilidad de nombrar algo pues, donde Bueno, de lo que sí. se trate sea echar a andar, a funcionar, ¿no? Y eso me hizo pensar en el chiste de la disputa de los órganos, donde aparece el cerebro, ¿no? Proponiéndose que por lo que hace merecía ser el jefe, luego el corazón y por último el culo, ¿no? Y terminó molestándose por la risa que desencadenó en los otros, entonces se molestó, dejó de funcionar y no, aprovechando el comentario que Muy bueno, muy bueno, Jaime. Dos cositas rápidas que quiero decir. Una, lo que decís de esa especie de mezcla paciente-médico o amalgama, donde entonces el paciente tenga algo del médico. Yo creo que es el discurso del psicoanálisis que plantea Lacan. Por eso hay un solo sujeto, no hay dos sujetos. No está el sujeto que correspondería al médico y el sujeto que correspondería al paciente. Hay un solo sujeto que va cambiando, depende de quién tome la palabra. Entonces, creo que efectivamente algo de eso se encuentra. Y respecto de la palabra institución, Guattari no abandona la palabra institución, solo que en vez de hablar de psicoterapia institucional, prefiere hablar de análisis institucional. Así que la institución en sí misma no sería una mala palabra, Se puesto que escucha si se mal. puede hacer, ¿se escucha mal? No. ¿Se escucha bien? Si se puede hacer un análisis Ahora institucional, mejor. ok, lo que se Sí. instituye puede ser fantástico. La palabra en sí institución. Lo que pasa es que si este es el problema. Bueno, pero da para muchísimas cosas. Si les parece, dejamos esto. Yo ¿Vos querés quiero decir algo más? contarles, sí, porque ahora que lo veo a Néstor que dice que está en el hospital, me di cuenta cuando te vi sin delantal, no sé si lo usás, si te lo sacás ahora, pero justo hoy me cuenta alguien sobre una nena que viene al consultorio que tiene 7 años, que tuvo que ir esta semana o la semana pasada al colegio, cada uno tenía que ir vestido de lo que quería hacer cuando fuera grande. Ah, qué lindo. Nunca lo había escuchado, pero no sé yo, era graciosa. Entonces la abuela me cuenta, que hoy hablé, que ella le preguntó, bueno, ¿de qué te querés vestir? Vas mañana al colegio, ¿de qué te querés vestir? ¿Qué querés ser cuando seas grande? 7 años. Psicóloga, me dijo. Viene conmigo, ¿no? Entonces la abuela se quedó, bueno, ¿y cómo te querés vestir? No sé, le dijo, bueno, pensá. Si vos vas a tu psicóloga, pensá. Entonces le dijo, ya sé cómo me voy a vestir. Entonces al otro día fue vestida, como se viste ella, con una libretita. Y yo interpreté que era mi agenda. Sí, me pareció maravilloso. Como decías, ¿qué delantal me pongo? Bueno, para ella era la libretita, era la agenda. Eso así se identificaba como lo que iba a ser de grande. Me dio una ternura absoluta. Esto es bueno Pero bueno. para cerrar la noche de hoy. Bueno, en 15 días nos estamos viendo. Seguiré con algunos de estos textos. Yo sé que vamos haciendo lo que Ulises María se incorporó ahora. Armamos una lectura llamada zapping. O sea, no hacemos una cronología. Saltamos como si fuéramos una abeja buscando polen. Vamos de una flor a otra en una lectura que no es lineal. Así que iremos viendo, pero la extensión del recorrido es los primeros entonces escritos o pensamientos de Guattari hasta los últimos que tienen que ver con la fundación de la ecosofía y las tres ecologías. Esto es bien Guattari. Ese sería todo el recorrido. Todo el pensamiento de Guattari deviene y termina en una ecosofía, ¿sí? Que no es una ecología, es una ecosofía que es otra cosa. Un pensamiento, como ven, rizomático, inabordable, infinito, pero que bueno, si nos da a cada uno un poquito de néctar, estamos todos contentos. Así que buenas noches y nos estamos viendo. Hasta la próxima. Chau, chau, buenas La noches. próxima, buenas noches. Estén bien. Chao, Omar. Chao.